acompaña aquí a mi lado Gabriel Jiménez, quien es actualmente director de Articulación Federal del INASE y está designado de parte de la cartera de Agricultura como director del ARICAME. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, contanos, estás recibiendo entrevistas de todos lados. ¿Qué es lo primero que te pregunta la gente? En principio está bueno decir que cuando a veces hablamos con siglas o hablamos de expresiones, lo importante es decir de qué se trata. En la Argentina lo que aparece es la regulación del cannabis medicinal y de la industria del cáñamo industrial, o el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial y alimentario, del cannabis medicinal y terapéutico. Es una buena noticia la creación de una agencia, que en este caso es la ARICAME, una agencia que fue creada por ley, cuando se votó y se hizo ley, que es la 27669, en la que se promulgó en el año 2022, una voluntad muy fuerte de nuestro gobierno de avanzar en ese sentido, y que en el decreto 30/23 elige los directores que se van a hacer cargo por 4 años de la agencia y que tiene la obligación, la responsabilidad de avanzar en la reglamentación, que es muy importante para darle continuidad, pero sobre todo fundar bases para saber qué usos están permitidos y qué usos no están permitidos en la industria del cannabis. Eso me parece que es la centralidad. El lunes el directorio con Francisco Echarren como presidente, Marcelo Morante como vicepresidente y los directores que me acompañan, Valeria Rudoy y Mercedes. La verdad que lo que avanzamos es en avanzar en la reglamentación, en trabajar en una estructura necesaria para la agencia que hoy no tiene, porque es nueva. Cuando digo una estructura que sostenga los objetivos que plantea la ley, la responsabilidad que nos plantea el Ministerio de Economía. Está claro, y es importante decirlo, porque a veces no está claro, es que esta agencia tiene grado de Secretaría de Estado, que es descentralizada, pero que es autárquica. O sea que va a tener responsabilidades importantes en el manejo también de esta agencia. Eso se va a ir dando acompañando una industria. Si no hay industria, tampoco hay una estructura de la agencia. Eso va a ir acompañándose, por eso es importante poner objetivos a corto plazo, que son la reglamentación, la puesta en marcha de la estructura de la agencia y, por supuesto, la convocatoria al Consejo Federal que componen las provincias de la República Argentina, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la convocatoria del Consejo Consultivo. Como cuando vos decís armar la estructura, no solamente significa, o sea, es una cuestión abstracta, sino que tiene que ver con un lugar, ustedes tienen que tener personal, tiene que haber un lugar y obviamente se tiene que poner a andar una maquinaria. ¿La agencia cómo va a ser? ¿Va a tener un dinamismo? ¿Va a ser una agencia que obviamente tenga un trabajo de oficina, pero va a tener trabajo de campo también? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se va a desarrollar un poco ese? En realidad es inicial, tuvimos un directorio que fue esta semana. Vamos a funcionar, por supuesto, cotidianamente, diariamente, en una agencia que hay que poner en marcha, desde cero con una computadora, espacio. Sí, nombrar gente, bueno, nada, que en principio no tenemos presupuesto, la gente que va a componer son de distintas áreas del Estado, digamos, ¿no? Que cumplen roles en otros lugares, son roles específicos ligados a la industria. Así que en ese sentido estamos trabajando codo a codo, trabajando muy fuertemente en el directorio y pensando también en la convocatoria al Consejo Federal que lo componen las provincias, como te decía, y al Consejo Consultivo. Bueno, vos estás en diálogo constante con las provincias. Sí. ¿Cómo ves? ¿Está el Consejo como para armarse? ¿Están las áreas de las provincias trabajando proyectos? Las provincias están muy movilizadas, están pidiendo que se reglamente como el sector privado, el sector público también, porque vos pensás que hay empresas públicas, pensemos en Agrogenética Riojana, que conduce Benjamín Enrici, pensemos en la empresa pública CONICET, que conduce la doctora Silvia Cochen. Cannabis CONICET. Sí. Pensá en el proyecto santafesino, en los proyectos de Jujuy, en distintos proyectos, el de San Juan, no me quiero olvidar nada, el proyecto del INTA asociado a Ciencia Sativa en el Alto Valle, y así también una múltiple de proyectos privados como Bres y Bres en Corrientes, que en la ciudad de La Valle, que está funcionando muy bien. La impronta que le dio
la provincia de Misiones a Biofarma y Biomisa, La fábrica, sí. que la verdad que tiene un nuevo impulso, nuevas direcciones. Y bueno, nada, me parece que todas las provincias tienen proyectos, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados. Y lo importante es que la 27350, la ley de cannabis medicinal, la contempla la 27669 y que estos proyectos de investigación que tenían un objetivo que era el desarrollo o genético, o productivo o de adaptación al medio ambiente, se puedan desarrollar en un marco de regulación industrial. Bueno, vamos por partes. Ahí la 27350, la nueva ley industrial la toma. Está vigente, sigue vigente la 27. Sigue vigente, claramente, pero había partes en donde había un sistema de salud que todavía no tenía un circuito. Me imagino que eso habrá sido hablado con Morante, que forma también parte del directorio. Sí, la responsabilidad del equipo de Morante con el apoyo de Bisotti fue determinante para avanzar en un montón de cuestiones que lo hizo posible la 27350, asociado a las organizaciones de la sociedad civil que pedían el acceso a la salud pública, un sistema de salud seguro con un producto trazable, y eso fue la 27350, y eso fue el ReproCan, y eso fue los proyectos de investigación. Me parece que todo lo que pase ahora tiene que ver con la necesidad de avanzar y en la articulación interministerial que decía Sergio Massa el miércoles pasado, cuando se dio inicio a la agencia en el Ministerio de Economía. Decía, esto también es un espacio interministerial. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que el Ministerio de Salud, que la Secretaría de Agricultura, que la Secretaría de Producción, en este caso el Ministerio de Economía, articulados piensen cómo avanzar desburocratizando, acelerando y articulando lo que falta. Vos sos militante político. ¿Cómo consideras que tiene que ser este nuevo paradigma? O sea, cuando hablamos de nacional y popular, una industria, ¿cuáles son las características que tiene esa industria según tu visión? Tiene que construir comunidad organizada. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el cannabis está asociado a la militancia, puede ser política o no. Yo me asumo como un militante político. Soy básicamente un militante político, pero creo que en la función pública hay que tener solidez técnica y científica para poder ponerle visibilidad al territorio. Y en esa síntesis nosotros tenemos que construir un desarrollo de la industria donde los pequeños y medianos estén insertos en un modelo de desarrollo y donde el sector privado, ligado a otros cultivos, ingrese para construir un modelo de desarrollo con identidad nacional para el mundo. El sistema agropecuario argentino es un sistema agropecuario con un modelo que desarrolla un encadenamiento para el mundo, desde punta. Tenemos un gran desafío, construir una industria del cáñamo y del cannabis, o si querés, del cannabis sativa L, con valor agregado para el mundo. Cuando tuvimos la responsabilidad y tenemos la responsabilidad en el INASE de normar y de registrar variedades, lo hacemos pensando en una industria para el mundo, no solamente para la Argentina, con el objetivo de la 27350 de que los usuarios del ReproCan tengan una semilla trazable, identificada y homogénea, pero pensando en la 27350, pensando en la 27669, pero pensando en un desarrollo donde cada usuario, según el uso, pueda saber qué genética tiene. En ese ejemplo de la semilla, pensemos toda la cadena. Pensá en la sustitución de importaciones que va a haber en el desarrollo industrial, cuando tengamos que fabricar estabilizadoras, maquinarias agrícolas ligadas al cáñamo, clasificadoras de semillas específicamente de cannabis y de cáñamo de acuerdo al diámetro de esa semilla. Sistemas enteros, porque Sistemas hay enteros. categorías GMP, por ejemplo, que acá en la Argentina no se ha innovado. Y también es cierto que Argentina puede empezar a construir esas calidades para América Latina, porque en ese diálogo con Europa y con Estados Unidos y con Asia, los estándares los ponen esos países. ¿Por qué no ponerlos nosotros? Para empezar a dialogar qué estándares son mejores. La Argentina es pionera en marcadores moleculares. Probablemente en algún tiempo muy corto el registro de variedades de semillas de cannabis sea con marcadores moleculares. Pero eso es un desafío. Se estuvo hablando que
por ejemplo, el cannabis CONICET puede empezar a dedicarse a eso. Sí, pensá en el complejo científico entero, ¿no? Pero también es cierto que el INTA o algunos de sus investigadores científicos, como Sergio Feingold, se me viene ahora, el responsable del INTA Balcarce, ya ha puesto en marcha un marcador molecular con edición génica en una experiencia en México. Es un investigador argentino. Pensemos en el INTA Castelar y sus científicas. Pensemos en Silvia Kochen y su equipo de empresa pública. Pensemos en el INTA haciendo fitomejoramiento del desarrollo genético del cáñamo, que es lo que estamos necesitando. La asociación de pequeños breeders con espacios públicos privados para desarrollar una industria. Siempre digo que el modelo económico del que me siento identificado tiene que ver, cuando hablo del sector agroindustrial, muchos productores, muchos industriales, muchos cultivos. En este caso también digo en el cannabis. Muchos protagonistas, muchos actores. Cuando son pocos, el negocio es para poco y no tiene trazabilidad ni tiene capacidad de interpelar ni mercado interno, ni valor agregado, ni empleo de calidad. El cannabis en el mundo funciona de esa forma y Argentina puede meterle esa capacidad científica que viene teniendo en la historia nuestra. Sí, a ver, la idea es un poco que todos tengan un espacio dentro del abanico de posibilidades que abre esta nueva industria. O sea, no solamente el cannabis puntualmente, todas las industrias asociadas. Está la Aricame preparada para... Digo, hay una puja de poderes, va a haber seguramente, pero donde hay negocios. Me parece que hay que equilibrarlo, me parece que, exactamente. Que lo que necesitamos es una industria fuerte. Entonces todos los actores necesitan que ese objetivo sea cumplido. Entonces hay que poner un poco de cada uno. Vos pensás que necesitamos ingenieros agrónomos, expertos en cannabis, que no hay. Hay pocos, no es que no hay pocos. Necesitamos médicos prescribiendo claramente lo que necesita cada paciente. Necesitamos universidades dispuestas al conocimiento. Y gente que actualice la información que no había por el sesgo prohibicionista, exacto, o sea, ciencia y tecnología. Por ejemplo. O sea, hay un montón de actores que no son solamente en el mundo canábico actual o el histórico, que van a necesitar de todos esos actores para construir no solamente una industria, toda la cadena. Cuando digo eso, pensá en el desarrollo de toda la cadena, que significa la producción, la comercialización, la trazabilidad que se necesita tener y hay que empezar a construir ahí, que eso en el mundo es absolutamente parte de la cotidiana. En Argentina también tiene que pasar eso, porque es la única manera de meter a valor agregado. ¿Eso es posible? Claro que es posible, porque tenemos grandes breeders, porque tenemos grandes desarrolladores, porque tenemos grandes científicos, porque tenemos sector privado con experiencia para el mundo, porque hemos abierto mercados como el de China, con el sorgo, con la soja, en Asia con arveja. O sea, tenemos productores que están pensando muy fuertemente en poner cáñamo para fitorremediar suelo, para hacer rotación, para crear fibra, para pensar en desarrollos de bioplástico, para acompañar los procesos minerales como el litio, como vaca muerta. Todo eso necesita, para llegar a ese objetivo, tener una genética estable, un desarrollo estable. Y en ese sentido hay que abrir y hay que compartir la experiencia, no solamente argentina, sino mundial. No hay que quedarse, no hay que dejar de hablar del cáñamo, ¿no? Porque el cáñamo también. Tuvimos experiencia acá con la linera bonaerense en Argentina. Hay grandes expectativas también. Hay gente que quiera producir cáñamo. Bueno, yo creo que Argentina va a ser un productor de cáñamo en 10 años a nivel internacional, es un jugador internacional. A nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay una producción extensiva en la República Argentina muy importante de muchos cultivos. De muchos cultivos. Vos pensás que las economías regionales nuestras son muy potentes también. No solamente el trigo, el maíz, la soja, la papa, el vino, que ya no es regional, sí, sino la casi manzana, sí. La arveja amarilla, como te dije, el maní, las legumbres en general. Y uno cuando piensa en campo, lo primero que se le viene a la cabeza también es soja. Trigo y maíz. Y maíz, sí. Claro. No, en realidad hay potencia económica, digamos, que generan divisas, que hacen que los productores
vivan bien y vivan haciendo fitomejoramiento, desarrollo, biotecnología en un montón de cultivos. El cannabis viene para quedarse, ha triplicado la producción en el mundo en los últimos 5 años, ha generado divisas en Estados Unidos en los últimos 2 años por más de 25.000 millones de dólares en los estados que están regulados, ha sido superavitario producto de impuestos por cannabis en el estado de Colorado en plena pandemia, por ejemplo. Bueno, es una oportunidad, claramente, para quien quiera. Es una oportunidad. Tenemos un socio estratégico comercial como Brasil que no tiene normado todavía y que va a ver cómo se desarrolla la industria y va a necesitar la industria argentina para empezar a hacer una adaptabilidad y que sobre todo el cannabis medicinal es una expectativa muy importante de nuestro país hermano. Así que va a haber una posibilidad también ahí. ¿Vos ves que la agencia también puede llegar a romper un poco esos mitos y esos tabúes que todavía hay sectores sociales que lo sostienen? Y el prohibicionismo lo que ha creado es prejuicios en el siglo XIX y en el siglo XX. No anteriormente porque eran libres y tenían acceso a algunas clases sociales según los países en el prohibicionismo. La planta de marihuana tiene más de 5.000 años, no se sabe cuántos años figuran. Claro, y la verdad que el prohibicionismo del siglo XX lo que ha hecho es no podido avanzar en el desarrollo de la investigación, que falta y mucho. Y por supuesto que tenemos, qué sé yo, eminencias como Rafael Menchulán, digamos, descubriendo cuál era el emparentamiento que había entre esa planta con el ser humano. Y descubre el sistema endocannabinoide, ¿no? Y a partir de eso dice que si una variedad de una molécula produce una cosa, hay otra que produce lo contrario. Entonces empezamos a ver que también en la industria del desarrollo del cuidado nutricionista aparece la posibilidad de que el cannabis trabaje sobre la obesidad, sobre la diabetes. Eso está en investigación. El prohibicionismo lo que hace es retrasar, y lo que nosotros tenemos que poner son evidencias clínicas, por eso es tan importante nuestro complejo científico y médico. Establecer verdades, ¿no? O sea, nuevas verdades. Claro, un nuevo paradigma, ¿no? De una medicina que dialoga con la medicina oficial, pero dialoga fuertemente con la no tradicional. Y en eso me parece que está también el desafío del siglo XXI. Sí, porque o sea, dentro de lo que es el ámbito político hay sectores que todavía tienen representatividad política muy amplia y no ven esto como una oportunidad para la producción, sino que lo asocian más a... es una planta la marihuana, no es que, bueno, no es que por eso, es una planta. Y como una planta hay que estudiarla, ¿no? Siempre cuenta Marcelo Morante, y me canso de repetirlo. Cuando va a hacer su posgrado a Canadá sobre cuidados paliativos, y va a estudiar específicamente el cannabis, pensá que en ese momento Canadá era la meca del cannabis medicinal, ¿no? Porque Israel venía investigando recién. Claro. Y él se había preparado como médico, para estudiar como médico, tenía la chaquetilla blanca. El primer clase, sáquese la chaquetilla, vaya a estudiar la planta, le dije. En ese sentido es el diálogo. Después los usos hay que normarlos. Por supuesto que cuando hay una política de apertura también tiene que haber una política de salud pública de reducción de daños. Eso es una obligación del Estado y también vamos a hacernos cargos también como Estado, digo eso, no como Aricame. En Aricame vamos a acompañar los procesos de reducción de daño también, porque son parte de la responsabilidad del Estado. Y es la primera agencia que por primera vez va a tener como encargo una política pública de cannabis. Exacto, que no lo hay. No, por supuesto que hay regulaciones que es necesario que la industria acompañe a la industria. Porque cuanto más grises hay menos posibilidad de desarrollo. Y eso también es un desafío que tiene la legislación argentina de acompañar. Los productores piden seguridad jurídica, de que esté todo bien claro. O sea que todavía para ustedes sigue siendo una deuda el debate de la ley 23737 de armonizar. Pero claro. Si no hay armonización y discusión sobre eso, va a haber grises y nosotros lo que tenemos que poner son más claridad sobre cuáles son los usos y cuáles son las responsabilidades, como pasa en gran parte del mundo, ¿no? Sí, porque, a ver, esta es una consulta que viene con algunos datos que tiene que ver con Israel, Canadá y todos los que han regulado, se están encontrando con algún mercado reducido al no regular si no hay leyes que amplíen el uso adulto del cannabis. ¿Vos pensás que en términos legislativos
sociales, ¿por qué no? Son unos actores que van a estar afectados por lo que se avance en ese sentido, pero que es posible un debate sobre el uso adulto y que el ARICAME sea el ejemplo de cómo se puede regular un uso más concreto y más cerrado. Yo creo que es un debate que se tienen que dar los legisladores, fuertemente, y al interior de la sociedad civil se expresa permanentemente. La ARICAME va a ser una experiencia sobre la ley, la ley que crea la ARICAME. Y me parece que también se puede regular, se puede equilibrar, se puede fomentar y se puede administrar una política pública ligada en este caso a un cultivo que estuvo prohibido. Y es un ejemplo también para avanzar en otros sentidos. Bueno, pero la agencia encara la primera de las experiencias reguladas de salir del previsionismo. Sí. Digo, de esa responsabilidad, esas ganas de hacer camino al andar se sienten, ¿no? Sí, claro, y aparte es un desafío, claro, es un desafío. Por supuesto que al principio da un poco de cagazo, ¿no? Da miedo, pero bueno, nada, estamos para eso. Yo creo que la función pública es la de transformación, si no uno se convierte en un burócrata. En mi recorrido de la gestión siempre lo que he pensado es que es un espacio de disputa para transformar, digo de disputa en el sentido de entre lo viejo y lo nuevo, y en eso construir síntesis. Eso es un poco lo que el ARICAME tiene como desafío. Para cerrar algunas cuestiones prácticas, nada, el tema de los tiempos, ¿cómo piensan ustedes que se van a dar? Reglamentación, estructura de la agencia, puesta en marcha del Consejo Federal de Cannabis representado por las provincias y del Consejo Consultivo. Para, a partir de ahí, empezar a hacer andar a la industria y que haya más certeza, por supuesto. Después, a partir de ese objetivo, plantearnos otros objetivos. Los principales son estos. Primero poner, o sea, este año va a ser el de poner la estructura. Sí, yo creo que vamos a avanzar también este año en algunas cosas, pero lo que digo es que ahora, en estos 3 meses, 4 meses, 5 meses, esos objetivos hay que cumplirlos todos. Un mensaje para las personas que obviamente es una agencia que se va a encargar de la industria y obviamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con las libertades, los derechos individuales de las personas. El trabajo, estimo yo, quiero que lo digas y lo expreses vos, pero va a estar ligado, digamos, con una perspectiva de derechos, de ampliación de derechos, no solamente de las personas en términos de trabajo, en términos de oportunidades, sino de las libertades también individuales. Lo más importante es que está el Ministerio de Seguridad en la ARICAME. En ese diálogo estamos construyendo también cuáles son las necesidades que tiene el Ministerio de Seguridad para garantizar las libertades civiles y los derechos. Y la verdad que hay una voluntad de avanzar en eso. Después, bueno, hay leyes que son restrictivas. En todo caso hay que modificar leyes y no le toca al ARICAME hacer eso. Sí le toca al ARICAME garantizar los derechos vigentes, avanzar sobre eso, dialogar con los organismos públicos que tienen que ver con eso. Y la verdad que va a haber una celeridad porque hay una expresión interministerial ahí que sería muy difícil de obviarla cuando tenemos todas las herramientas para poder avanzar también en eso. ¿Y sabes qué, Nico? Hay algo que giró el 2022 que creo que es importante decir. No es una dicotomía, derechos versus industria. Es derecho más industria. La industria se fortalece también con derechos. Eso siempre fue así y va a ser así. En ese camino estamos comprometidos. Derechos más industria, Sí. muy bueno. Por último, quiero hacerte, a ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. Es un regalito. Sí, lo tengo acá. Es un regalito que no es mío, es de la autoría de Karen. Es un pin, es un cogollito. Yo tengo uno. Es una emprendedora canábica, es un símbolo más que nada. Bueno. Se lo regalé, te quiero decir que la semillita se la quedó Marcelo, sí. Había uno que era una semilla, pero me parece muy importante porque habla del valor, ustedes van a dar valor agregado a esto, que hoy... Y esto es valor agregado. Bueno, le dejamos el agradecimiento y estaría bueno conocer su emprendimiento, poder visitarlo. Esto a lo largo y del ancho del país sucede. Por eso era tan importante poner en marcha una agencia, para poner en valor propuestas como estas. Muchas gracias, Gabriel. Para adelante.